¿Alguna vez has tenido a esos amigos que no pueden estar en el mismo grupo porque se tiran a matar hasta con la silla? Bueno, multiplicado por 1000, añade armas nucleares y pone el destino del mundo de por medio. Hoy, en Futuro Crudo, vamos a hablar del triángulo amoroso más tóxico de la historia: Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Es religión? ¿Es petróleo? ¿O simplemente es que nadie quiere soltar el control del control remoto del Medio Oriente? Quédense hoy porque nuestros invitados nos van a traducir este caos. Y miren nada más a quién tenemos el día de hoy. Tenemos al doctor Samuel Schmidt y al doctor José Luis Talancón, quienes hoy nos van a ayudar a responder estas grandes preguntas que están aconteciendo hoy en el mundo y que a todo el mundo nos traen con los pelos para arriba. Doctor Schmidt, doctor Talancón, bienvenidos. Gracias, Eduardo. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con los orígenes de este conflicto. Antes de 1979, Irán e Israel eran aliados estratégicos. ¿Qué fue exactamente lo que rompió con este romance geopolítico tras la Revolución Islámica? Pues justamente eso, la radicalización islámica, que se plantea el exterminio de Israel. Y entonces los ayatolas crean una especie de círculo alrededor de Israel con proxies que incluye a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza, a los Houthis en Yemen y a grupos combatientes en Irak. Entonces aquí, si tú analizas la propuesta profunda de todos ellos, es la destrucción de Israel, el exterminio de Israel. Ahí coinciden. Entonces ese es el rompimiento, porque efectivamente Israel tenía una conexión muy profunda con el Shah y eso se acabó. Había colaboraciones amplias, etcétera, pero ese es el tema. O sea, no quiero contradecirte, pero triángulo amoroso no es un triángulo de odio horrible. Yo te lo plantearía así: para Israel es una cuestión de sobrevivencia, porque si los ayatolas, y hay que hacer la diferencia muy bien entre el gobierno islámico radical de los ayatolas, estos que matan mujeres porque no traen bien puesto el yihad, ¿no? Y el pueblo iraní, que está totalmente oprimido, al grado que en las últimas protestas, si tú quieres llamarle, hubo 50,000 asesinados por el régimen. Entonces, para Israel es una guerra de sobrevivencia, porque tiene que romper el eje que está alimentando ese círculo de destrucción a su alrededor. Yo diría, este es mi primer acercamiento. Bueno, para los más jóvenes, quizás no estén tan enterados de quién era el Shah de Irán. ¿A qué se refería eso? ¿Por qué de repente la república o Irán se convirtió al Islam, o se hizo una república islámica? Yo, obviamente que sí reconozco el peso cultural, el peso de la religión y en este caso también el peso del petróleo. Es decir que siendo el pueblo iraní, que no es un pueblo árabe, es un pueblo farsí, es un pueblo persa, es un pueblo con una tradición guerrera muy especial, pues tiene precisamente también los veneros del diablo, tiene precisamente mucho petróleo de alta calidad. Y entonces para responder a tu pregunta sobre qué es lo que ocurre, yo me llevaría la respuesta a un contexto más amplio. Yo considero que a Estados Unidos lo que más le preocupa ahorita es
algo que podemos enmarcar en el síndrome de Tucídides, es decir, la emergencia de un imperio que coincide esa velocidad y esa fuerza que alcanza en la economía mundial y que se convierte en una competitividad para el imperio que trae muchos problemas internos. Es decir, Tucídides era un historiador que veía que entre Atenas y el Peloponeso se emergía pues un imperio que podía enfrentar a Atenas. Y a partir de ahí vemos en la historia un juego que así se llama justamente, el síndrome de Tucídides, en términos de lo que significó, por ejemplo, el auge y la caída del Imperio Español frente al auge y caída del Imperio Inglés, que a su vez es auge y caída frente al Imperio de los Estados Unidos. Creo que lo que más le preocupa a Estados Unidos es romper el abastecimiento de petróleo del cual China se surte de Irán. Y para mí ese es un peso mayúsculo, en el sentido de que se reúnen precisamente dos factores: la geopolítica y la alta calidad del petróleo iraní, y el que sea el principal proveedor al principal contendiente imperial de Estados Unidos, que es China. Yo enmarcaría el problema ahí. Obviamente que la alianza con Israel y la presencia de Israel en el Medio Oriente, pues sí es todo una punta de lanza de los intereses de Occidente en toda esta región de Medio Oriente, desde los tiempos de Lawrence de Arabia y desde los tiempos en que Inglaterra y Occidente diseña y prepara el camino para la emergencia de todos estos países árabes que efectivamente van a ser economías levantiscas del petróleo en el siglo XX y que hoy se encuentran precisamente sin la capacidad de responder, porque son países frágiles, no son estados nacionales fuertes. Todos los países árabes en Medio Oriente que enfrenta Israel son relativamente frágiles y ahora están demostrando, pues sí, una pusilanimidad y una debilidad que no se atreven pues a meter pues la mano al fuego por los palestinos. De tal manera entonces que sí hay muchos fierros en el fuego, pero creo que yo lo emplazaría al interés imperial de Estados Unidos de impedir que ese imperio emergente que es China, en su intento por dominar y competir por el dominio de la economía mundial y el orden internacional, Estados Unidos quiera utilizar precisamente esa guerra con Irán para sabotear pues el abastecimiento de petróleo a China. Ahí sería mi primer acercamiento, pues, ¿no? Lalo, déjame tocar la pregunta que hiciste. Sí, adelante, doctor. Lo primero que yo señalaría es que cuando estás hablando de los países del Medio Oriente, no estás hablando de democracias tipo occidental. Vamos, ni siquiera democracias. Uh-huh. Son sociedades tribales con una gran... Y esto te implica que las tribus pelean, las jamulas como tribus, como clanes, tienen gran dominios territoriales, etc. Entonces, lo primero es eso. El Shah es el último monarca y él gobierna de 41 a 79. En 79 lo tiran una revolución islámica. Okay. ¿Qué implica la revolución islámica? El Shah era un occidentalista, tenía posturas muy modernizantes. Hay mucha gente que enseña las fotos, por ejemplo, de la mujer de la época del Shah a la mujer de la época de Khomeini, ¿no? La mujer iraní guapa, elegante, etcétera, y la de Khomeini toda tapada de negro con un hijab que le tapaba, una burka que le tapaba todo. Entonces, cuando a la monarquía la tira la revolución, la reemplaza una teocracia. Uh-huh. Esa es la revolución islámica. Y es una teocracia muy extrema.
en términos internos. O sea, vamos, hay una policía de la fe, una policía de cuidar que las mujeres estén vestidas, que no anden solas en la calle. De por sí las tres religiones islámicas son misóginas, Sí, pero estos fueron hasta el extremo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que considerar. Cuando en Occidente se habla de la democratización del Medio Oriente, en realidad yo creo que se está hablando de algo que no entendemos, No. porque es imposible democratizar el Medio Oriente en términos occidentales. claro. Intentaron en Irak y Bueno, no y se ve lo pudo. que resultó, Nunca resultó. Exacto. porque tú no puedes, no puedes decir, a ver, voy a implantar la doctrina griega de la democracia en estos países que no van por ahí. No, no está en su chip, no está en su ADN cultural ni político, claro, claro. O sea, para estos orientales, no lo estoy diciendo despectivamente, pero para estos orientales, el poder unívoco fuerte del líder es muy importante. Ahora, yo creo que tienes que agregar un elemento religioso que es muy importante. Ujú. Los musulmanes están divididos en dos grandes corrientes, ¿no? Los chiitas y los sunitas. Uh -huh. En Irán son chiitas y están enfrentados con los sunitas, que son básicamente los países del Golfo. Una de las discusiones que hay ahorita es que se llama el Golfo Pérsico por el dominio de Irán, que es la vieja Persia, y Ujú. los otros dicen que debería de llamarse el Golfo Arábigo porque ellos son árabes. Bueno, ese es parte del tema, ¿no? Entonces, yo creo que esta confrontación religiosa es de imposible solución. Porque Porque cuando tú tienes un cisma religioso de ese tipo, que son, creen en el mismo Dios, creen en el mismo profeta, creen en el mismo todo, pero cada quien interpreta a su manera y su manera es la única verdadera, ¿no? Eso es imposible de resolver. Y entonces son conflictos religiosos tan profundos que en la época actual te lleva a que puedas bombardear, a que puedas generar, en fin, lo que tú quieras, y a una violencia brutal. Si José Luis me permite un último dato, sí, y es la intención de grupos islámicos de crear el nuevo califato, porque el nuevo califato no tiene fronteras. El nuevo califato incluye toda Europa por lo pronto, porque después vendrá América, ¿no? Entonces, el nuevo califato es un dominio islámico del mundo. Y yo creo que la revolución islámica de los ayatolas parte también tiene eso en mente. Los emiratos, los califatos, tienen una raigambre que va desde el propio Mohammed, ¿no? Desde el propio Mahoma, que a diferencia de otros líderes religiosos, como en el budismo, en el cristianismo, él sí fue un gobernante cristiano, guerrero y líder religioso a la vez, y que él, como gobernante de Medina, eh, eh, pues impone un estilo de gobierno muy particular, incluso en el propio la Sharia, bueno, con esta ley islámica, viene o parte de las enseñanzas de Alá a Mohammed. Es decir, un estilo de gobierno propio del Islam, ¿no? Haciendo referencia justamente a lo que decía el doctor Schmidt. O sea, no es que ellos entiendan que puede existir otra forma. Incluso en este gobierno modernizante del Shah, eh, pues también era una república no democrática, el Shah era un rey, ¿no? Y es como se entendía y se gobernaba, ¿no? Claro, dentro de esta modernidad occidental, pero había un rey. Es decir, no, parece que no hay una salida diferente a este Uh -huh. sistema y tampoco está la alternativa de Trump al respecto. Y el Eh, Shah era muy represivo. sí, claro, claro. Las guardias, era muy famosa la policía de Shah, ¿no? Que era bastante cruel Sí, con las sí. personas.
al respecto. Eh, en este sentido, ¿qué gana Estados Unidos hoy manteniendo una presencia militar tan costosa en la región si ya no depende tanto del petróleo como antes? Bueno, tomemos en cuenta, por ejemplo, que ahora Estados Unidos, estaban hablando ustedes de la relevancia de Estados Unidos en la región, pero Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo. Ahora, ¿por qué le importaría el petróleo? ¿Por qué le importaría mantener la presencia ahí? Pues, pues eso es lo que hace vulnerable el concentrar la causalidad exclusivamente en el petróleo. Hay muchísimos otros factores que precisamente le quitan peso a esa sola, digamos, a la hegemonía de esa causalidad del petróleo. Yo lo enmarco en los intereses de, de, de Estados Unidos de cortarle el abastecimiento a China, pero incluso más allá de eso, creo que también tendríamos que tomar el camino de la psiquiatría y del denominador común que comparten Trump y Netanyahu. Es decir, ¿por qué el camino de la psiquiatría? Porque estamos hablando de dos personalidades con serias dificultades psicológicas. Estamos hablando de dos personalidades que se forjaron en la alquimia de un poder personal, de un poder familiar, de un poder, bueno, en el caso de Netanyahu está el caso de esa venganza que trae por la muerte de su hermano, pero que lo hace común con Trump es que tienen problemas con la justicia, tienen un interés especial en acelerar el conflicto como fuga hacia adelante, porque pues estamos hablando de dos biografías que tienen serios problemas con la ley. En el caso de Trump es evidente que hay un rompimiento con la ley. No es un Estado de Derecho, es un auténtico golpe de Estado el que hemos estado viendo como, como si fueran pequeños rompimientos con la estructura jurídica del país, porque Trump está en un plan de no obedecer a la ley, de situarse por encima de la ley y no hacerle caso al Congreso. Y bueno, de hecho, hay todo un debate ahorita en el Congreso con los demócratas en torno precisamente a la forma en que tienen que someter su decisión de haber invadido un país sin la autorización del Congreso. Pero él sabe bien que el problema está ligado también a todas las felonías que trae, las 34, 36 acusaciones que están vivas y que se están traduciendo precisamente en una cada vez más caída de votos a la hora que lleguen las elecciones en noviembre de este año. Ambos tienen elecciones, ¿no? Tanto Netanyahu Exactamente, ¿no? como... Entonces, yo creo que los dos están haciendo lo imposible para precisamente llegar a esas elecciones con los menos costos y que les está implicando una aventura que a todas luces hay muchísimas coincidencias en muchos analistas en que no hay ningún plan. Están enfrentados a un país que subestimaron y que se está revelando todo un caos ante el haber subestimado la capacidad de respuesta y resiliencia de un país muy problematizado, muy fragmentado, pero que después de todo, el haber decapitado al poder con la muerte de Khamenei no les resolvió la brevedad de la guerra. Aquí ahorita estamos frente al problema de que sí es un conflicto que amenaza con irse a más allá de un mes, lo cual sería muy costoso políticamente para los dos a la luz de las próximas elecciones. No sé. Yo creo que atrás de los dos, de Ajá. Trump y de Netanyahu, hay visiones estratégicas de muy largo plazo. Trump no generó la estrategia de invasión. No es su terreno, no lo conoce. No, atrás de él están los militares, está la industria militar de Estados Unidos, Sí. los que deben de estar haciendo su agosto,
¿no? Pero que tienen una forma de ver hacia el futuro. Dos, aquí estamos viendo la puesta en práctica de cómo van a ser las próximas guerras. Le voy a poner un ejemplo. La estrategia israelí de defensa con varias capas de defensas antiaéreas que Trump ya quiere poner en Estados Unidos y que ahora se refuerzan con el desarrollo de un rayo láser israelí que le va a resultar mucho más barato que el Iron Dome, en fin. Yo creo que aquí hay una estrategia militar profunda de Estados Unidos y de Israel. Si lo que yo planteé, si esto era una guerra de sobrevivencia para Israel, derrotar profundamente a Irán implica por lo menos 30 o 40 años de paz. Y entonces imagínense lo que va a hacer el Medio Oriente si tiene 30 o 40 años de paz, especialmente, y aquí pongo en la ecuación, los pactos de Abraham. Los pactos de Abraham que Trump construye en su primer periodo son una estrategia comercial que conecta Alemania, Chipre, Medio Oriente y India. Azerbaiyán ya se metió. Ojalá tuviéramos un mapa para verlo porque estaría muy padre, pero Azerbaiyán está al norte de Irán, ¿no? Una de las viejas repúblicas soviéticas, y entonces lo que está creando Trump con los acuerdos de Abraham es un bloque económico tecnológicamente fortalecido en el Medio Oriente. Y ahí sacó a Rusia, los rusos ya no existen ahí bloqueó a China. Esto es más profundo que el petróleo. Es cierto que el petróleo es un factor importante, pero esta combinación le cerró la puerta a la ruta de la seda. La ruta de la seda no va a pasar por el Medio Oriente. Y no importa si la guerra toma un mes o toma 6 semanas, eso es un factor distinto, es un factor militar y efectivamente a Trump le está costando, porque la inflación en Estados Unidos está aumentando, el precio de la gasolina ya va para arriba, hay lugares donde el diésel ya vale a $7 el galón, o sea, sí le está costando y le va a costar. Claro. Pase lo que pase, Trump va a perder las elecciones en noviembre. Dios te oiga, sí. Netanyahu va en primer lugar en las encuestas, no ha bajado. Netanyahu va con 26, la última encuesta que yo vi, con 26 puntos, el que le sigue va con 21. El tema no es Netanyahu, el tema es la coalición. Y aunque nos vamos a meter un poco en política israelí y ver si en las elecciones logran derrotar a la coalición teocrática en la cual está sentado Netanyahu. Porque ese es el problema, el poder de los religiosos. Fíjense cómo al final de cuentas el destino de los dos países y del Medio Oriente cae en manos de los líderes religiosos, los ayatolas y los rabinos. Tanto Que no son en Estados democráticos Unidos es igual, ¿no? también. Los rabinos en Estados Unidos son muy poderosos allí. No, los rabinos en Estados Unidos no pesan para nada. Lo que pesaba era el lobby judío, Ah, lo vi judío, exacto. pero no son rabinos, no, esos son otros. Este, no son los rabinos, pero en las decisiones importantes en el Medio Oriente, lo paradójico es que tienes a los ayatolas y a los rabinos, y que no se quieren, por supuesto, y que Sí, no no. están dispuestos a ceder un ápice Ujú. en el territorio de su control. Fíjate, Claro. la Sharia es un elemento dinámico. Bin Laden establece una Sharia que contradice al Corán, porque el Corán dice que no se puede matar mujeres y niños y que no se puede hacer matanzas masivas. Bin Laden lo niega, crea una nueva Sharia donde justifica los actos terroristas para matar grandes grupos. Entonces, en esta dinámica de la Sharia, tú tienes grupos extremistas islámicos fanáticos que son los que están haciendo actos terroristas en todas partes del mundo. Claro. Se mueven por la fuerza y no por la ley, claro, sí. Y el problema es que estos grupos, aunque son menos,
pues toma en cuenta que si tú tienes 2.000 millones de islámicos, ¿cuánto te gusta que sean los fanáticos? ¿1%? Ujú. Suficiente para desquiciar el mundo. Entonces, yo creo que esa es otra parte del conflicto que es muy profundo, que tampoco es que mañana un líder islámico determine una sharia que obligue a hacer la paz y que todo el mundo lo obedezca, que ojalá fuera, pero que no necesariamente existe, ¿no? Como tampoco existe un gran rabino al que los rabinos le hagan caso, contrario a la nación católica del Papa, que tampoco le hacen caso, pero es una gran voz que unifica, ¿no? Claro, y bueno, justamente viendo hacia el futuro, hay, digamos, como tres grandes escenarios, ¿no? El que Israel y Estados Unidos venzan en esta guerra, ¿no? Y se genere también, pues, reacomodos en el Medio Oriente, por así decirlo, donde uno de los dos actores que aquí son importantes, que es Arabia Saudita y Turquía, también jugarían un papel determinante en este conflicto, ya sea que gane la guerra Estados Unidos e Israel, o la otra, que si gana Irán, esta guerra, ¿no? Donde pues sea insostenible para Estados Unidos, se tenga que salir, deje sola a Israel con el conflicto, y tanto Arabia Saudita como Turquía estarían entrando en este conflicto. Ahora, hay un tema bien interesante. Rusia ha hecho una mención acerca de Israel, ¿no? Donde dice casi que es una extensión de Rusia, Israel. Hay mucho ruso, mucho judío que comparte gran parte de la ideología rusa. Entonces, ahí también Rusia estaría en un conflicto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el futuro de esta guerra? Vamos a pensarla a los próximos 10 años. Bueno, no creo que vaya a durar 10 años, pero tampoco creo que vaya a haber una presencia o una, digamos, amenaza por parte de los países árabes en este conflicto, porque como digo, tienen mucho más que perder y no tienen la capacidad militar para entrar, sobre todo en ese nuevo tipo de guerra que mencionaba Samuel en términos de que efectivamente evitan que la guerra sea en territorio y con soldados de la manera tradicional, y más bien es el paradigma de ser una tierra por aire con un nuevo, digamos, totalmente en el aire, una guerra paradigmática en el sentido de que es totalmente tecnologizada y con la menor participación humana. Entonces, en ese sentido, tampoco creo que Rusia le interese, no tiene la capacidad. Rusia es un país muy sobreestimado en términos económicos, no tienen recursos, es una maquinaria de guerra, es un país más inclinado a producir cañones que mantequilla, pero tampoco tiene muchos elementos para entrar en una guerra que sí requiere de mucha inversión a la luz de lo que significa ese nuevo tipo de guerra que señalaba Samuel y que es ciertísima, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque políticamente no están dispuestos ya a arriesgar vidas nacionales porque eso se los cobran en los procesos electorales. Entonces, obviamente que son conflictos que paradójicamente se inclinan más por a la incorporación de alta tecnología y desde el aire, eh, enfrentados curiosamente a un terreno teocrático, como lo político lo define lo teocrático, pero lo bélico lo define la alta tecnología. Es decir, es increíble, tenemos miedos paleolíticos, tenemos instituciones medievales pero tecnologías de ciencia ficción. Entonces está muy entretejido
el pasado teocrático con la alta tecnología y con sistemas políticos muy corrompidos. Un tema que no hemos tocado. Es una de las guerras donde, como señaló Carlos Chavarría, nuestro amigo colaborador del Instituto de Estudios del Futuro, que sacó un artículo muy interesante en donde señala precisamente cómo es que para normalizar un conflicto de este carácter que amenaza de convertirse efectivamente en mundial, es que la primera víctima es la verdad. Es decir, asistimos a una guerra en todas las aplicaciones, en Instagram, en TikTok, es una guerra de interpretaciones, es una guerra de mentiras, es una fábrica de mentiras de los dos bandos impresionante. Yo nunca había visto la facilidad con la que mienten y engañan a la gente diciendo que ya mataron a Khomeini, ya mataron a Netanyahu, ya mataron, o sea, una de mentiras y una de escenarios que en realidad lo que hacen es inculcar miedo a la población. Es una confusión la que hay sobre este conflicto que efectivamente se requiere de un análisis muy profundo para no dejarse intimidar por el miedo, porque casi todas apuntan hacia allá, ¿no? A crear un miedo cuando sabemos perfectamente que pueden ocurrir muchas cosas, menos que se atrevan a tirar la mesa porque hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Frank Zappa, aquel músico de la época de la Guerra Fría, señalaba precisamente eso. Están dispuestos a jugar hasta el límite de sus propios recursos y del riesgo que implica apostarle a el botón nuclear. Entonces, el botón nuclear aparece en el trasfondo de lo que significa el manejo político de la información y de la guerra para crear miedo en toda la población de todos los países del mundo. Es increíble cómo asistimos a una guerra demasiado cínica, demasiado donde el mundo está gobernado por auténticos calígulas, auténticos personajes que mienten con una facilidad. O sea, el desempeño de Trump es vergonzoso a la luz de cualquier momento anterior en la historia. Es increíble que la humanidad esté soportando ser gobernada por un tipo que se tropieza a cada frase. Es impresionante el estado psicótico de Trump. Por eso mucha gente habla precisamente de que es quien está dictándole la agenda a Trump es Netanyahu. Es una hipótesis, pero tal parece que efectivamente quien tiene más, un poco más de cuidado de su imagen y de sus palabras es el líder israelita y no Trump, que es un caso verdaderamente patético de esquizofrenia y de carga de una cantidad de crueldad y de enfermedad mental, ¿no es cierto? O sea, a la luz de cualquier época es increíble que esté gobernando el mundo un personaje de este calibre. No sé. Doctor Smith, Justamente para el cerrar. botón nuclear es parte de lo que explica el conflicto. Es un gran riesgo que un país que tiene una relativa inestabilidad y que tiene una ausencia de controles políticos, sociales, etcétera, tenga una capacidad nuclear, porque entonces el riesgo es profundo. Voy a tratar brevemente de manejar dos escenarios. Uno, gana la coalición Israel-Estados Unidos y el problema es quién sigue en Irán. Hoy, quien está posicionado en Irán son los militares. Es una sociedad militarizada, que los militares no son democráticos en ningún lugar del mundo. Ningún lugar del mundo. Ese es un problema que no está resuelto y ese es un problema que quién sabe cómo vaya a resolverse. Dos, si no ganan la coalición, ganó Irán. Ganó Irán por default, porque no lo pudieron derrotar. Y entonces, ¿cómo viene la reconstrucción política de los ayatolas? La económica les va a costar décadas, porque esta ha sido una devastación profundísima
de la economía del país. Ajá. Sin duda su capacidad militar está muy reducida y lo que le preocupaba a Israel, por lo menos, era la capacidad de misiles y la capacidad nuclear. Esa, por lo que se ve, dio marcha atrás y no la recuperan en medio siglo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el Medio Oriente? Yo diría, los pactos de Abraham van a ser la voz dominante. Y siendo los pactos de Abraham, entonces la postura de Estados Unidos en el Medio Oriente es una postura dominante que va a marcar también una parte importante del siglo XXI.